Hola, muy buenas noches. Qué bueno que puedan estar con nosotros en estos momentos de reflexión que hace nuestra parroquia el Señor de los Milagros y el Padre Yair. Quiero saludarlos a todos y a todas, deseándoles muchas bendiciones y que el Señor haga prosperar sus buenas intenciones, que generen mucha resiliencia para poder salir todos y todas juntas de esta situación tan interesante que estamos viviendo. El tema de la charla breve del día de hoy, de esta noche, la quise titular El día siguiente. De hecho, muchas personas, amigas, cuando vieron el flyer sobre la comunicación o la invitación, me decían, ¿qué es eso del día siguiente? ¿Y por qué sales vestido de negro? ¿Es que acaso te volviste, qué sé yo, Harry Potter? No, no se trata de eso. Se trata de una circunstancia muy humana que a veces no nos percatamos. Y es que generalmente nuestras historias o las historias románticas o las historias que generalmente nos han contado siempre terminan y tienen un punto final, pero no cuentan qué pasa el día siguiente. Y resulta que el día siguiente es donde está la verdadera realidad. Nadie se pregunta qué le pasó al matrimonio de la Cenicienta ni de Blancanieves después que terminó su historia. Y es el día siguiente donde las cosas se vuelven o se ponen más interesantes. Incluso siempre he comentado qué habrá pasado y siempre he quedado con esa duda frente a la parábola o la historia que narra Jesús del Padre Misericordioso cuando termina la narrativa en que el Padre le explica las razones al hijo mayor enojado. ¿Qué habrá pasado con ese hijo mayor? ¿Habrá entendido el mensaje que le quiso dar el Padre o simplemente se distanció de él y de su hermano? Son las cosas que a veces nosotros tenemos que preguntarnos. Incluso cuando una persona fallece, acompañamos a sus familiares en el dolor, estamos con ellos los 2 o 3 días que dura el velorio, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa en el interior de aquellas personas que han sufrido ese dolor? Por eso la reflexión que quiero traerles es el día siguiente, el día después. Cuando Jesús muere en la cruz, muere de una forma más dolorosa de la que aún nosotros pensamos y hemos podido recrear, porque la muerte en cruz era supremamente violenta y dolorosa. ¿Qué habrá pasado en el corazón de María, en el corazón de los apóstoles? Igualmente, ¿qué habrá pasado después? Y fíjense ustedes en algo que hace poquito hacía esa reflexión. Jesús va, sana, resucita a Lázaro, pero Lázaro no aparece en ninguno de los evangelios acompañando a Jesús en su momento de dolor. ¿Qué habrá pasado después de la resurrección de Lázaro cuando abren la piedra y salen saltando? ¿Qué será del día siguiente después de eso? Entonces, el día siguiente hace parte de una perspectiva, de una reflexión que todos los seres humanos tenemos que hacer. Yo les pregunto a mis estudiantes cuando se gradúan después de la ceremonia de grado, ¿qué vas a hacer mañana después de que hoy tengas la fiesta, la comilona, el baile, el estar con tu familia, con tus amigos hoy viernes? ¿Qué vas a hacer el día después? ¿Qué vas a hacer el sábado? ¿Qué vas a hacer el lunes? ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy para superar estos momentos diferentes, estos momentos alternos, estos momentos que parece que hayan suspendido en el tiempo? Y lo que yo estoy viendo, y algunas veces me entristezco mucho, es que muchas personas están esperando que esto termine para que el día después todo se convierta en una misma normalidad y rutina. Volver a tomar, volver a pelear, volver a discutir, a preocuparnos solo por las cosas materiales. Facundo Cabral tenía una frase muy hermosa, muy bonita. ¿Cuál es tu interés en tener tantas cosas? ¿Por qué las vas a tener? ¿De qué está lleno tu corazón de tantas cosas si al final ninguna de ellas te va a generar esa felicidad? Y en ese contexto siempre hay que recordar que el olor a carro nuevo pasa, que el olor a novia nueva pasa, que el olor a novio nuevo pasa, que el olor a carrera nueva estudiando pasa, y que lo que queda son los valores intrínsecos que te generan a ti una felicidad eterna, y para eso está siempre el amor de Jesús y en María. Por eso, en ese día después, preparándonos para ese día después,
que puede ser inmediatamente, mañana, el día después de esta conferencia, que te puedes haber emocionado mucho escuchando la prédica del Padre Yair, haber escuchado, haber leído el Evangelio, haber estado el sábado, vamos a estar en la vigilia del Espíritu Santo, y después de eso, ¿qué? El día después, ¿qué? ¿Vas a volver a lo mismo? Por eso he preparado 10 elementos para que ese día después tengan mucho más sentido en tu corazón, y ese día después se convierta en otro día después y otro día, para poder transformarnos y ser lo que Jesús siempre quiso con nosotros: seres llamados a la santidad, seres llamados al servicio y al amor fraternal. El primero de ellos entonces es el autoconocimiento. En Proverbios 3:7 nos dice: pues como piensa dentro de sí, así es. ¿Qué estamos pensando nosotros dentro de nuestro interior? ¿Nos conocemos de verdad? ¿O nuestro conocimiento es solo un ejercicio de apariencia? Veo a muchos y a muchas preocupadas porque los gimnasios no abren, porque no se pueden hacer ciertos ejercicios deportivos. Veo muchos preocupados porque no pueden sacar su carro. ¿Eso es lo que te da valor como individuo, como persona? Si es así, muy grave lo que está dentro de ti, porque y si no podemos volver a esa vida rutinaria que habíamos tenido durante años, si nos toca esperar un tiempo más, si nos toca esperar un año más a que esto termine y vamos a tener que tener cuarentenas más largas, ya no cuarentenas, sino 365 días de cuarentena, entonces tu vida va a colapsar. ¿Cómo te conoces tú? ¿Y cómo puedes transformar ese conocimiento para que te puedas adaptar a los cambios que está teniendo en este momento nuestra sociedad? El autoconocimiento no es solo una frase y un cliché. Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es saber quién soy, cuáles son mis valores, cómo los puedo potenciar y cuáles son mis debilidades, aceptarlas y trabajar en ellas. Ese autoconocimiento me da a mí la fortaleza para transformarme, y transformándome internamente puedo ayudar a transformar a los demás. Si en tu casa estás esperando a que esto termine y las condiciones de un momento u otro aparezcan por arte de magia que mañana podemos tener y volver a la rutina, pues obviamente eso no va a suceder así tan fácil. Para Dios no hay nada imposible, pero Dios quiere que nosotros empecemos a trabajar fuertemente este autoconocimiento para poder ser superiores a lo que hemos sido hasta ahora. Un segundo elemento es la empatía. Y Jesús en Lucas 10, 33, 34 nos habla de esa parábola del buen samaritano. El buen samaritano no es un santo. Seguramente ese samaritano que pasaba era un pecador. De hecho, por ser samaritano para los judíos era considerado inmediatamente una persona casi que inferior al nivel de ellos. Ese samaritano seguramente no era ni siquiera discípulo de Jesús, ni era seguramente ferviente creyente en Yahvé, ni seguramente practicaba la Torá. Era una persona que vio a otro sufrir, sintió su sufrimiento y le quiso apoyar, le quiso ayudar. Esa empatía de que habla esa bienaventuranza del buen samaritano, esa narrativa del buen samaritano que lo recibe, que lo acoge, que lo viste, que lo monta en su bestia para llevarlo a un hostal, que le paga a la persona del hostal para que lo cuide y si necesita más, le pago más, es el concepto de empatía del cristiano católico. Nosotros necesitamos trabajar fuertemente en ese día después, esa empatía con el otro, con la persona que está sufriendo, con la persona que tiene necesidad, con la persona que se siente triste, que se siente abandonada, que se siente que las fuerzas le están fallando. Ahí el rostro de Dios aparece en ti cuando sientes el dolor del otro, y a través de ese dolor puedes canalizarlo para ser fuerte y ayudarlo a ser fuerte. Esa es la historia del buen samaritano, que es tan hermosa. El buen samaritano no es un ser religioso. El buen samaritano no es, ni siquiera sabemos si era un ser de oración. El buen samaritano es aquel que entiende que el ejercicio de la humanidad se hace a través de la preocupación y la ocupación hacia los demás.
Un tercer elemento es la comunicación. Y en el Sermón de las Bienaventuranzas, en Mateo 5, 3, 12, Jesús nos sabe hablar claramente. Y en todo el Evangelio siempre Jesús habló de forma clara, de una forma para poner a pensar. Por eso él siempre decía, tienen oídos, escuchan, pero no entienden, no comprenden, no saben lo que se está diciendo. Nosotros tenemos que empezar a practicar estos ejercicios de comunicación para nuestra familia. Cómo nos están entendiendo, cómo estamos hablando con ellos, cómo nos estamos acercando a cada uno de ellos para que entiendan nuestra alegría, nuestro amor, nuestra preocupación, las necesidades que se tienen. Hoy muchas madres se angustian porque tienen a sus hijos en su casa. Y yo he escuchado algunas diciéndome, es que no lo soporto, es que el niño es grosero, el niño es altanero. Y yo internamente decía, wow, cuando estaban los niños en el colegio no criticaban a sus profesores, a sus profesoras porque no les tenían paciencia. Y miren cómo esos profesores y esas profesoras a través de un ejercicio comunicativo logran sacar a sus hijos adelante en el proceso de la educación. ¿Por qué ustedes que son los padres no lo pueden hacer? ¿Por qué queremos darle esa responsabilidad única y exclusivamente a los profesores? Cierto que esta circunstancia tan especial de vivir en nuestras casas, de trabajar en nuestras casas, de tener a nuestros hijos todo el tiempo en nuestras casas, haciendo tareas, haciendo estudios, necesitan de más esfuerzo de comunicación. Y así como Jesús lo hizo en el sermón de las bienaventuranzas, cuando hablaba a cada uno como sé, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se sienten perseguidos, los que son pobres de espíritu, nosotros también tenemos que sabernos comunicar, pero una comunicación que sea positiva, una comunicación que ayude, que aliente, que manifieste el amor que usted dice sentir por su padre, por su madre, por sus hermanos, por sus hijos, por las personas que le rodean en su círculo cercano y que conviven en su casa. Hoy más que nunca sabemos quién es familia, hoy más que nunca sabemos quiénes son amigos. Y ese ejercicio se hace a través de una comunicación que sirva, que fluya, que prospere. Uno de los elementos vitales. Y el otro día leía que en algún momento cuando esta pandemia termine, el día después lo que van a hacer son cientos de divorcios, aparecer cientos de demandas de divorcio. Es cuando yo digo no entendimos que debíamos aprovechar esta circunstancia tan especial para limar asperezas, para generar comprensión, para entender al otro y, ¿por qué no? Ya como un último elemento, si las cosas definitivamente no funcionaron, no se pudieron hablar, no se pudieron comprender, pues llegar a tomar una decisión consciente y conciliadora frente al día después, es decir, frente al futuro de ese hogar, de esa familia, de esos hijos. La comunicación lo es todo y más en momentos de crisis. Un cuarto elemento, el pensamiento crítico. Son momentos especialísimos para replantearnos muchas cosas en la vida, para mirar hacia el futuro, pero con la visión desde el presente. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer para transformar y valorar ese futuro que quiero tener? No simplemente es criticar, una cosa es tener pensamiento crítico y otra cosa es la criticadera. Y nosotros somos campeones en la criticadera, no hay nada más mordaz que un latinoamericano, incluso que un mismo norteamericano. Casi que todo nuestro continente se caracteriza por la criticadera y pensamos que criticar es buenísimo. Y resulta que criticando lo único que hacemos es seguir ahondando las brechas, profundizando los odios y haciendo separaciones de ideas. Seguimos montando barreras para separarnos. Entonces, este pensamiento crítico no es ese ejercicio de criticadera que tenemos, porque todos lo he visto mucho con los barranqueños y las barranqueñas, vemos ese Facebook lleno, maldito los de la S, los de Aguas de Barranca, los del internet, los de yo no sé qué, pero perdón, llega el fin de semana y todo el mundo quiso beber, todo el mundo salió a tomar. Muchos de los chicos que se quejan de problemas, que tengo problemas, que no me puedo conectar, que tengo dificultades, que no he podido comprar para el desayuno, pero montaron videos el fin de semana,
tomando, celebrando el precumpleaños del compadre Diomedes, y para eso sí no hubo crítica. Y amanecieron el martes o el miércoles criticando que el alcalde, que el gobernador, que el presidente, que el yo no sé qué. Eso es criticadera. El pensamiento crítico es como aquí lo busqué en Mateo 22, 15, 21, cuando a Jesús lo interrumpen para ponerle una trampa y le dicen: ¿es válido pagar los impuestos al emperador? ¿Se debe hacer? Y él con inteligencia pregunta: momento, regálenme una moneda. ¿En esa moneda de qué esfinge es? En esa época los emperadores mandaban acuñar su propia moneda con su esfinge, con su cara. Y ahí aparecía la esfinge de Tiberio. ¿De quién es esta cara? De Tiberio. Pues devuélvele a Tiberio lo que es de Tiberio. Hágale. Eso es un pensamiento crítico, es decir, observar las cosas con objetividad, con naturalidad, y presentar una respuesta objetiva, analizando los pros y los contras. Jesús analizó cuál era la trampa, porque si él decía: no señor, no hay que pagar impuestos, abajo el emperador, obviamente generaba un tipo de ideología y una revuelta que no era su misión. Si él llegaba simplemente a decir: sí, hay que pagar porque el buen ciudadano paga sus impuestos, también podía generar un rechazo inmediatamente de una gran parte del pueblo. Pero cuando con inteligencia, con pensamiento crítico, analiza y toma una decisión, saca una respuesta que es un epíteto filosófico enorme, porque es una separación grandísima cuando el ciudadano entiende que la fe, que la religión, que tu proceso individual de crecimiento no excluye los demás comportamientos sociales y los demás deberes sociales que tú tienes que realizar. Y esto pasa también en estos momentos. A mí me encanta porque yo veo algunos de mis chicos que salen a la calle sin tapabocas, que siguen montando bicicleta, que siguen trotando, y yo les digo: hey, quédate en casa, y ellos me responden: profe, la sangre de Cristo tiene poder. Desde luego que la sangre de Cristo tiene poder, desde luego que para Jesús no hay nada imposible, pero eso no significa que seas irresponsable y que salgas sin tapabocas y que no te cuides y que hagas fiestas en tu casa y que salgas a hacer deporte cuando todavía está prohibido. Eso no es un pensamiento crítico, ni siquiera es un acto de fe. Por eso en las tentaciones de el maligno a Jesús, cuando le dice y cuando lo tienta: venga, demuéstreme su poder, si usted es tan, dígame, láncese, verá que los ángeles van a venir a recogerlo. No señor, no voy a poner a Dios a prueba por mi capricho. Y muchos lo están haciendo fundamentados en un mal pensamiento. Entonces el pensamiento crítico me debe trabajar a mí la interioridad, para yo saber qué debo cambiar, qué debo mejorar. Si yo soy grosero, empezar a hacer el esfuerzo en estos días. Si yo soy mentiroso, si yo me gusta mucho el alcohol, si yo soy jugador, qué sé yo. ¿Qué debes cambiar de tu actitud para poder generar un pensamiento crítico, incluso en estas situaciones? A mí algunos amigos me han escrito: Jorge, no voy a poder abrir mi bar, no voy a poder abrir mi establecimiento de comercio. Yo les digo: ¿y por qué no lo cambias? ¿Por qué no piensas que ese negocio se puede convertir en un negocio virtual? ¿Por qué no piensas que esto lo puedes hacer? Ya no vas a vender licor, pero puedes vender comida, pero puedes prestar algún otro tipo de servicios. He visto algunos que, listo, no puedo vender licor, pero tenía contratos firmados, entonces estoy vendiendo alcohol para desinfección. Qué bien, y estoy vendiendo guantes, y estoy haciendo tapabocas. Están reinventándose en ese ejercicio del pensamiento crítico, y eso es muy válido. En el pensamiento creativo pasa exactamente lo mismo. En Mateo 22, 25 hay una escena narrativa gigantesca. Ponen a Jesús nuevamente a prueba frente a, en este caso, la discusión que siempre tenían los saduceos con los fariseos frente a la resurrección.
y le dicen si en la ley judía una mujer se casa con un hombre y el hombre muere sin tener hijos, es obligación del hermano soltero casarse con ella para darle descendencia. 7 hombres se casan con esa mujer, cuando llega al cielo, ¿de quién es? Vaya la papaya con esa pregunta tan difícil, tan compleja, pero pensamiento creativo. ¿Cómo responder ante las amenazas del entorno? En este caso Jesús responde con categoría. En el cielo no hay esposos, no hay esposas. Somos como ángeles, seres espirituales dentro de la gracia y el amor de Dios. Y pum, cortó cualquier tipo de discusión. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos mirando oportunidades en medio de estas circunstancias. Estamos mirando qué podemos hacer para nosotros mejorar nuestras condiciones. Estamos leyendo más. Estamos estudiando otro idioma, cursos gratuitos, cualquier cantidad de cursos gratuitos en línea que ofrecemos las universidades, los institutos y diferentes instituciones. Estamos mirando nosotros las oportunidades que hay para generar otro tipo de empresas alternativas, granjas de sostenibilidad alimentaria. Estamos pensando y hablando también nosotros de prendas quirúrgicas o de tela para ropa, para barbuquejos, para protecciones de los ojos. Estamos mirando nosotros todo lo que con creatividad podemos hacer, y hacia el futuro, recuerden que los colegios no se van a poder abrir, que las guarderías no se van a poder abrir. Estamos mirando qué vamos a poner a hacer a nuestros niños y a nuestras niñas para que no pierdan ese tiempo ociosamente, y cómo lo podemos hacer. Y hay cientos de personas y entidades esperando cómo poderles ayudar a ustedes a tener ese pensamiento creativo. Ya vamos casi por la mitad. Manejo de emociones. Y esto es algo que nos pasa todos los días. A veces nos levantamos con alegría, otras con emoción, otras con tristeza, otras con rabia, otras miramos con desaliento, otras volvemos a tener muchos pensamientos y mucha fortaleza para poder vivirla, y en otras no nos queremos levantar de la cama. Y ese manejo de emociones no es diferente a lo que Jesús en vida tuvo, en vida corporal, en su manifestación en la tierra, en sus 33 años. En Juan 11:35, Jesús lloró, y lloró porque su amigo Lázaro murió. Una sensación, un sentimiento, una necesidad común, normal en todo ser humano. Hasta Jesús lloró, y lloró en 3 oportunidades, narra el Evangelio. Pero también tuvo furia. En Marcos 11, 15, 18, la rabia de haber visto el templo, el gran templo de Jerusalén, lleno de vendedores, lleno de comerciantes, lleno de animales para el sacrificio, porque no habían entendido, y no vemos muchos entendidos, el mensaje del concepto de fe y de amor a través del cambio interior, del servicio de los demás, y no simplemente a través de manifestaciones formales que se quedan solo en un marco de comportamiento muy al estilo de lo que hacían los fariseos, pura forma y nada de fondo. Entonces la furia también es un sentimiento normal, y miren ustedes también en Marcos 16, 6, 7, cuando las mujeres lloran fuera del sepulcro, que se les aparece el ángel y les pregunta: ¿por qué lloran? ¿A quién buscan? ¿Por qué están tristes? Y nosotros ya sabemos que 365 veces en la Biblia se nombra la palabra o se dice la frase: no tengan miedo, no se asusten, tengan ánimo, tengan fe. Y eso no es una casualidad que aparezca 365 veces. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a manejar esas emociones. Es normal que llores, que tengas rabia, que tengas miedo, pero hay que superar esas emociones. No nos podemos quedar enclaustrados en la idea de que las cosas llegaron a su final. Tenemos que ser muy sinceros. Apenas llevamos unos cuantos meses de cuarentena. Unos cuantos meses. Y una cuarentena en que, gracias a Dios, hemos tenido energía eléctrica, hemos tenido agua, hemos tenido siempre algo que comer. Dios no nos abandona en tener algo que comer en la casa.
en los que hay algún tipo de servicio de entretenimiento, algunos más o algunos menos, pero hay entretenimiento. Hoy entendemos, o deberíamos estar entendiendo algunos, que una jaula, aunque sea de oro, sigue siendo una jaula. Pero eso no significa que nos tenemos que dar por vencidos. Y ese trabajo emocional es válido, que llores, que tengas rabia, que tengas miedo. No hay que superarlo. El día después de llorar, manifestaste sus sentimientos, hay que levantarse, hay que trabajar. El día después de tener miedo, hay que sacar valentía, hay que sacar arrojo, hay que pensar mucho más allá, fortalecerse con su familia. El día después de la furia, hay que buscar, pedir perdón, pedir alivio en Jesús, pedir su Espíritu Santo. No tengamos miedo de pedir perdón, no solo a Dios, sino a los seres que nos rodean y que seguramente nosotros lo hemos ofendido con alguno de nuestros comportamientos. Así que ese manejo de las emociones es vital para el día siguiente. Saberlas entender, canalizar. Resiliencia. Esta es una palabra muy bonita, muy interesante, pero que de verdad nos hace reflexionar sobre si la entendemos, si la comprendemos, si podemos nosotros de verdad, porque está de moda, simplemente la decimos, o entendemos que tenemos que ser fuertes. Miren, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero después de que descuelgan a Jesús de la cruz, la llevan o lo llevan al sepulcro, tapan la piedra, muchos pensaron, ahí terminó todo. Tanta cosa con que hacía milagros, daba la vista al ciego, curaba al leproso, convirtió el agua en vino, resucitó los muertos y ya, se murió. ¿Y qué fue lo que hicieron? Muchos se perdieron. Incluso los discípulos de Emaús, que nosotros citamos tantos, salieron corriendo. Se fueron de Jerusalén, aquí todo terminó, chao pescado, fuímonos. Los mismos discípulos que se quedaron en Jerusalén asustados, puerta cerrada, vieron a Jesús hacer milagros, obrar maravillas, hablarle a ellos, encerrados. Solo las mujeres. Y nuevamente ese valor, por eso es que Jesús resucitado se le aparece directamente a esas mujeres. Si uno mira en las iglesias, si uno mira en los templos, mujeres, más mujeres que hombres. Las mujeres tienen más fe y las mujeres tienen más resiliencia, por eso Dios en su infinita sabiduría les dio el don de la vida a las mujeres, que a los hombres no, los hombres aportamos la semilla, pero las mujeres tienen ese don dentro de su vientre. Ese ejercicio es lo que hace fuerte a un cristiano, la resiliencia. Ustedes imaginan si los apóstoles, después de haber vivido con Jesús, haber guardado el silencio del día después de la crucifixión y viéndolo a él resucitado ese domingo, hubieran dicho el día después, listo, sabemos que resucitó, pero yo ni loco voy a salir por ahí hablando de que un man que murió en la cruz, desnudo, vuelto nada, resucitó. No, salieron a hacer el trabajo. Incluso por eso le tocó a Jesús 40 días más quedarse con sus discípulos. Porque si ustedes recuerdan, ellos, a pesar de que ya tenían la alegría y el amor de haberlo visto resucitado, de haber compartido nuevamente el pan, el vino, el pez con ellos, querían volver a su vida normal. ¿A dónde se fueron los discípulos? Salieron corriendo a pescar. ¿Qué vamos a hacer el día después? Ya Jesús resucitó, está en el cielo, está con el Padre. ¿Qué vamos a hacer el día después? Fresco, refresco. Vámonos a pescar, porque eso es lo que yo he hecho toda la vida. He hecho a mí que me gusta pescar, cuidado con el dedo, camarógrafa. A mí que me gusta pescar, hay veces que también lo he dicho, bueno, hoy domingo, he trabajado toda la semana, me encanta ir a pescar, mejor a la iglesia voy despuesito, o si no puedo hoy domingo voy el lunes, y ahí es cuando Jesús aparece y les dice, pescar, venga, coman conmigo pescado, pero les voy a decir qué tienen que hacer por el resto de sus vidas, y llega el Espíritu Santo a sacarlos. Si el Espíritu Santo no llega y los saca y los mueve, el cristianismo hubiera desaparecido.
Por eso, ante el primer juicio de los discípulos ante el Sanedrín, lo que dice Gamaliel se vuelve en una profecía cierta. Si estos tipos, que estos locos que hablan de un resucitado es cierto, pues obviamente estaríamos luchando contra Dios. Y mejor no los toquemos. Pero si es falso, si es una cosa de los hombres, si es una cosa de una nueva doctrina, eso desaparece solito. 2020 años después, seguimos nosotros tratando, trabajando, sumergidos en el cristianismo sin que a veces nos haya permeado, sin que nos moje ese espíritu para poder seguir predicando. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer demostrando resiliencia. Y nos faltan 3 para poder terminar. Renacimiento. Y hay una discusión hermosa en Juan 3, 4, 6 entre Jesús y Nicodemo. En la noche, en la oscuridad, como los tibios. No está lejos, está cerca, pero tibio. Se le acerca y le pregunta, ¿qué debo hacer? Volver a renacer. Pero si yo soy viejo, ¿cómo voy a renacer si soy un hombre viejo? No, todos podemos renacer. Todos podemos volver a cambiar, a transformarnos. Ese cuento de que perro viejo late echado y loro viejo no aprende a hablar, mentira. Todos podemos avanzar, todos podemos cambiar. Todos tenemos, si tenemos fe, si tenemos fortaleza, si trabajamos el autoconocimiento, la empatía, la comunicación, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el manejo de las emociones y la resiliencia, la posibilidad de renacer, de ser mejores. Y todos tenemos que hacerlo. Mi rectora siempre tiene una frase que dice, somos seres imperfectos, trabajando por una perfección que no lograremos. Eso es cierto, pero eso no significa que no tengamos que seguir trabajando, apostando, sirviendo, creciendo, fortaleciendo. Nosotros en la universidad tenemos un dicho, aprendizaje desde la cuna a la tumba. Todos los días podemos aprender algo y el aprendizaje es a lo largo de la vida. Todos podemos aprender algo. Cuando yo era niño los celulares no existían, las tablets no existían, el internet no existía. Me acomodé a un mundo variable y cambiante. Estoy seguro que lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos días, en los próximos años, donde nuevas tecnologías, donde, ¿por qué no?, nuevas pandemias van a aparecer, donde vamos a tener que adaptarnos a otras cosas. Yo voy a tener que renacer todos los días a las oportunidades de cambio. La educación. En Lucas 2, 41, 50, Jesús se sentó a hablar, siendo un niño, siendo un pequeño, con los doctores de la ley. Fue y habló con ellos, los educó y los formó, y ellos se admiraban de lo que él decía. La educación es fundamental para un niño. La educación es fundamental para un adulto. La educación es fundamental para un adolescente, para un viejo. La educación es todo. Hay 3 elementos que mantienen la sociedad, la civilización humana en funcionamiento. Primero, la familia, tan golpeada, tan maltratada. He escuchado a muchos de esos que en diciembre criticaban a los gobiernos porque no se generaban leyes a favor del aborto, hablar ahora a favor de la vida, como si el aborto fuera vida. La familia golpeada, maltratada, necesitamos recuperarla en valores. Número 2, el trabajo. El trabajo que está teniendo unos cambios enormes, adaptativos. Teletrabajo, teleconsulta, telemedicina, teleeducación. Cuando yo era niño, el gobierno de Belisario Betancur sacó un gran plan para acabar el analfabetismo en Colombia. Camina se llamaba, camina, caminante, camina. Y ese camina era educación radial. Y algunos se reían de eso. Hoy nuestra educación básica, primaria, secundaria, universitaria, tecnológica, está en educación virtual o remota. Eso, la educación, nos mantiene a nosotros en formación y en aprendizaje. Y por último, y no por ello menos importante, la oración. Jesús oraba.
Marcos 1:35, solo. Juan 11:41, acompañado. Lucas 24:30, para cenar. Lucas 5:2, en todo momento. En todo momento la oración era la fuente de inspiración de Jesús. ¿Estamos orando 3 veces al día? ¿Estamos alimentando nuestro espíritu para poder generar ese cambio? Estos 9 elementos están cimentados en una base, en un piso sólido, que es la oración. Si la oración falla, todo lo demás colapsa. Si falla la educación y la oración, todo lo demás colapsa. Si falla el renacimiento y la educación y la oración, todo lo demás colapsa. Toda la estructura del ser humano siempre está fundamentada en buenas acciones. Necesitamos volver a ellas. Necesitamos entender que cada uno de nosotros tiene un potencial. Por eso, y para terminar, 3 elementos. El primero de ellos, ¿qué vas a hacer el día después? Si esto acaba la pandemia, o si esto continúa, o mañana mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir igual? Acostándote a las 2 de la mañana, levantándote a las 2 de la tarde, quejándote, echándole la culpa al gobierno, estando pendiente para ir a tomar, para ir a rumbear. Incluso hubo un comentario, hay muchos comentarios horribles en redes. Traten de no verlos, traten de no leerlos, ignórenlos. Entonces, número 1, ¿qué vas a hacer el día de mañana? Después de que esta conferencia termine, de esta charla termine, ¿qué van a hacer? Número 2, ¿qué vas a organizar con tu familia? ¿Cómo vas a cambiar tu núcleo familiar? ¿Cómo vas a reorganizar la forma en que tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus vecinos en tu contexto? ¿A quién vas a ayudar? Número 3, ¿cómo te vas a fundamentar a través del ejercicio de las virtudes personales para servir a los demás? El servir a los demás genera esa confianza y esa tranquilidad en todo un sistema social. Tú eres el rostro de Dios en la tierra. Tú eres la fortaleza de Dios en la tierra. Tú eres la oportunidad que Dios tiene para ganar almas para la vida eterna. Así que mucho ánimo, mucho amor, mucha tolerancia, mucho entender que estos tiempos son de cambio, pero que pronto, seguramente con el amor de Dios, nos vamos, todos y todas, a adaptar, a cambiar, a transformarnos y a mejorar. Dios nunca nos abandona, Dios siempre está con nosotros, siempre nos escucha y Él ha vencido el mundo. Que el Espíritu Santo nos llene de fortaleza, de sus dones de ciencia, de paciencia, de prudencia, de amor, de cuidado, para poder salir adelante. Muchísimas gracias y feliz noche.